Ok, listo. Empecemos con la sesión de hoy. En esta sesión lo que vamos a estar viendo son los conceptos iniciales y básicos, podemos llamarlo así, la verdad es que sí, de lo que es la programación en C++. Entonces empecemos. Vamos a colocar por acá la presentación. Entonces empezamos a ver y ahí poco a poco vamos a ir navegando, dependiendo del tipo de concepto que estemos revisando, vamos a tirar un poquito de código para clarificar lo que es ese concepto como tal. Listo, empecemos entonces. Ok, hablemos primero de lo que son los intérpretes y los compiladores. Entonces, tenemos que tener como clara esa diferenciación porque pues son cosas distintas, entonces hay que saber diferenciarlas. Leemos por acá, dice, la principal diferencia entre un compilador y un intérprete es que un compilador, convierte todo el código fuente en un ejecutable, mientras que un intérprete procesa el código fuente línea por línea. Y entonces acá les coloco dos ejemplos clásicos. Uno, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un programa en C? Que es lo que vamos a hacer es realmente es compilarlo. Y cuando tenemos un programa en Python, que lo que vamos a hacer es interpretarlo. Entonces, cuando tenemos un programa en C, lo que va a pasar es todo este flujo. Tenemos el programa en C, pasa al preprocesador, que es el que sustituye, por ejemplo, los defines y todo ese tipo de directivas. Luego lo expande, lo compila y crea un archivo que está en código ensamblador. Luego entonces lo que va a pasar es se obtiene el, el archivo como tal, el ejecutable, y finalmente se hace un enlace con algunas, por ejemplo, librerías que fueran necesarias. Y finalmente entonces se obtiene el clásico que nosotros llamamos el archivo ejecutable. Y esto lo toma el sistema operativo y lo ejecuta y todo listo. En cambio, por ejemplo, en el caso de Python, que es un lenguaje que es interpretado, no es compilado, se toma como tal el código fuente y el compilador va línea a línea interpretando y ejecutándolo en ese momento. Realmente, de hecho, cuando se inicia esta ejecución no se sabe cuándo va a terminar. En cambio, por ejemplo, del lado de C, usualmente podríamos, si es totalmente lineal, saber cuándo va a terminar, a menos de que haya un while o algo por el estilo. Entonces, en resumen, con respecto a esto, C es un lenguaje y C++ es un lenguaje que se compila, entonces hay que compilar, tener un compilador. Y en el caso de Python tenemos lo que es un intérprete como tal para, valga la redundancia, interpretar las instrucciones que vamos a estar ejecutando. Hablemos ahora ya habíamos hecho este pequeño ejemplito que era casi que el ejemplo más básico que podríamos crear en C++. Entonces tenemos acá, incluimos una librería para que nos permita hacer impresiones por pantalla que se llama IOStream. Luego aquí definimos el namespace std para poder usar este cout para hacer una impresión por pantalla de esta manera. Y simplemente aquí hacemos una impresión de Hello World de este string. Esto, a pesar de que se ve así, pequeñito, sencillo, que es el más básico que tenemos, cuando se crea una compilación, recordemos que al final las computadoras no saben entender más que unos y ceros. Entonces tenemos que convertir todo lo que queramos para que ellas los entiendan en unos y ceros. Entonces, ¿cuál es el proceso acá? Bueno, el proceso es, por ejemplo, cuando tenemos, a pesar de que este es un ejemplo de apenas 6 líneas, y de hecho hay una línea que es una llave solita, se desenrolla en todas estas instrucciones cuando estamos utilizando lo que es el lenguaje ensamblador. Entonces tenemos algunas instrucciones de tipo push, de tipo move, de tipo llamada, y aquí son algunas instrucciones que ya operan a nivel de registros internamente. Luego, cada uno de estos tiene un código de identificación para esa operación, para el push, para el move, para la llamada, para el return, para todo este tipo de cosas. Y al final esto se va a convertir en no más que un archivo lleno de unos y ceros. ¿Que quién sabe entender eso? La máquina. Por eso le llamamos a esto código máquina, porque es ella la que sabe entender. De buenas a primeras nosotros vamos a ver un archivo lleno de unos y ceros y para nosotros va a ser información sin sentido porque no sabemos cómo interpretarlo. Pero la computadora, como si yo habla ese idioma, lo va a entender totalmente.
Ahora hablemos un poquito de lo que es C++. Entonces, a ver, C++, un poquito de la parte de la historia y su filosofía. Y este se desarrolló a principios de la década de 1980. Lo desarrolló este señor que está por acá en la presentación, que se llama Bjarne Stroustrup, en los laboratorios Bell. Em, ¿Cuál fue la idea que propuso este señor? Bueno, buscaba un lenguaje que pudiera extender lo que era el lenguaje de programación que ya se tenía en ese momento, que era C, pero C no tiene programación orientada a objetos, entonces esto era lo que él pretendía. Y el resultado final fue C++. Y esto fue lanzado por primera vez en 1985. Entonces, parte de la filosofía y de las principales búsquedas que estaban haciendo con la creación de este lenguaje era la eficiencia, flexibilidad y la abstracción. Incluso aquí hablamos de la abstracción porque gracias a este lenguaje podemos crear incluso a veces estructuras abstractas de datos porque nosotros nos podemos ir una capa más hacia arriba para trabajar ellas y las capas inferiores van a tener toda la información sobre los datos. Entonces, por ejemplo, a veces nos vamos a poder despreocupar de cómo es internamente y podemos irnos una capa más arriba de solamente cómo utilizarlas. Entonces, eso es lo que nos permite también este lenguaje que diseñó este señor, que se llama Bjarne Stroustrup. Ahora bien, pasémonos entonces a analizar el, sí, el más básico programa que tenemos en C++. Entonces tenemos este por acá y aquí tenemos una descripción de cada una de las líneas que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, por ejemplo, este include IOStream lo que dice es que nos especifica un archivo de encabezado que nos va a ayudar para la parte de entrada y salida de objetos. Esto es como cout, que es el que estamos utilizando aquí para hacer una impresión por pantalla. Luego en la línea 2 usamos el namespace para definir qué es lo que estamos utilizando y en este caso que vamos a utilizar el std como namespace para poder utilizar los de la librería estándar. En este caso objetos y variables. Luego tenemos lo que ya conocemos nosotros, la definición, una función de tipo entero que se llama main, que siempre que se ejecuta o que se compila un programa en C++, se va a buscar cuál es la función main, porque esa va a ser, valga la redundancia, porque es la traducción directa al español, va a ser la principal. Abrimos y cerramos llaves e internamente simplemente hacemos una impresión por pantalla con la palabra Hello World u Hola Mundo en español y hacemos un return 0 solo para indicar que ya ahí llega a su finalización. Em, Acá aclarar que cada línea de cuando escribimos en más va a terminar con un punto y coma y además podemos hablar un poquito sobre los comentarios, porque siempre un código tenemos que comentarlo. ¿Por qué? Porque puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser en un mes o en 5 años. Puede que nos toque revisar a nosotros mismos ese código o a alguien más y los códigos pueden ayudarle. ¿Por qué? Porque los códigos en este caso, perdón, los comentarios en este caso pueden ser eh, como un indicio para entender qué es lo que está haciendo el código. Entonces eso nos va a ayudar. C++ o el compilador como tal los va a ignorar totalmente, es algo totalmente humano, pero a pesar de que el compilador no le importan, a nosotros como seres humanos sí nos importan y bastante, por cierto. Nosotros, de hecho, en este lenguaje en C++, ¿cómo colocamos comentarios? Con un doble slash, o bien para comentarios de más de una línea, podemos poner slash asterisco y luego en la última línea es asterisco slash y ahí es donde se cierra. O bien hay algunas herramientas de documentación para que se autogenere la documentación de nuestras funciones, clases y todo este asunto. Y lo que pide Oxygen para él entender que es documentación para que él renderice en una página web todo bonito, va a hacer que inicie con slash y doble asterisco en los comentarios que son de más de una línea. Continuemos. Los tipos de datos que tenemos en C++, tenemos tres, bueno, los podemos agrupar en tres categorías, lo que son los primarios, los derivados y los definidos por el usuario. En los primarios tenemos algunos que probablemente ya conocen desde el lenguaje C, que van a ser los enteros, los caracteres, los booleanos para un verdadero o falso, los puntos flotantes para números decimales, doble punto flotante para que tengamos números decimales pero con una extensión mayor en el rango, el void, que es para decir que no queremos recibir nada de retorno en este caso, y tenemos un white character.
De parte de los derivados podemos mencionar por acá las funciones, los arreglos, los punteros y las referencias. ¿Por qué aquí estos derivados? Porque, por ejemplo, las funciones tienen un tipo primario usualmente asociado, los arreglos también, los punteros también y las referencias también. Entonces, por eso le llamamos derivados. Y finalmente tenemos una tercera categoría que se llama definida por el usuario. Entonces, nosotros podemos crear nuestros propios tipos. Esos tipos pueden ser clases, estructuras, uniones, enumeraciones o typedef. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver ejemplos de este tipo, de hecho. Ahora bien, empecemos a ver por acá algo que le vamos a llamar variables y su alcance, o bien scope en el inglés. Entonces, cuando nosotros declaramos una variable en C++ va a tener este formato, o bien esta sintaxis. Primero, el tipo de dato. En este caso estamos utilizando la palabra int para indicar que es una variable de tipo entero. Luego, el nombre de la variable, que tiene que ser un nombre significativo. Aquí le colocamos edad en inglés y luego lo igualamos a 15. Estamos aquí igualándolo a su valor. ¿Qué está pasando en este momento a nivel de memoria, a nivel interno? Se está reservando un cuadrito, un pedacito de memoria y se le está colocando internamente el valor 15. ¿Por qué? Porque en este caso, aparte de estarlo declarando, lo estamos inicializando. Entonces, que esos dos conceptos queden claros. Declarar es solamente cuando se hace la reserva de ese espacio de memoria y la inicialización es cuando ya se le coloca un nombre, o sea, se inicializa en un valor definido. Acá tenemos dos ejemplos para lo que es, o sí, para lo que es lo de las variables locales y lo de las variables globales. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos variables locales, veamos este ejemplo. Declaramos un par de variables dentro del main que se llaman A, B y C. A y B, 10 y 20, lo sumamos, A más B es igual, lo colocamos en C y C entonces nos va a imprimir un 30 y listo. Pero, por ejemplo, cuando tenemos nosotros variables globales, están fuera de ese main. Entonces vean que aquí tenemos int g de global. Luego internamente lo que estamos haciendo es almacenar el valor de a más b dentro de g. Pero vean que aquí internamente no fue necesario colocar int g. ¿Por qué? Porque ya estaba aquí declarada como una variable global. Entonces tenemos nada más que tener cuidado con eso, de entender bien el alcance o el scope que va a tener cada variable, porque basado en eso vamos a poder acceder a ella o no. Por ejemplo, en este primer ejemplo, si nos devolvemos, luego de aquí este main, si tenemos otra función y queremos acceder a esta variable a, no vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque mediante esta declaración lo que se está diciendo es que esto es una variable local. Entonces nació en este scope y aquí murió. De aquí no salió porque no es una variable global. Continuemos. Ahora tenemos esos tipos de datos que habíamos visto anteriormente, pero tenemos algo que también le llamamos modificadores de dato. Entonces, por ejemplo, tenemos el tipo de dato entero, pero ese entero puede recibir un modificador. Ese modificador puede ser la palabra sign, de que tiene signo, unsigned, de que no tiene signo, long, de largo, y short, de corto. Entonces, por ejemplo, no solamente podríamos tener el clásico integer, podríamos tener un entero con signo, o un entero sin signo, o un entero largo, o un entero corto. ¿Y qué nos va a hacer esto? ¿Qué nos va a variar? El rango que va a tener. Entonces, por ejemplo, vean que aquí el int, aquí tenemos un ejemplo que usualmente podría llegar a ir desde menos 32.768 hasta 32.768. En cambio, si hacemos por ejemplo, un unsign que es quitarle el signo, ahora este rango como que se pasó para este lado, entonces va a ir más bien desde 0 hasta 65.535, que de hecho eso es, si fueran 2 bytes, eso es porque son 8 bits cada byte, entonces son 16 bits y eso es 2 a la 16. 2 a la 16 es 65.536. Pero como estamos aquí colocando el 0, entonces el mayor valor que podemos representar con 16 bits
va a ser 2 a la 16 menos 1, que va a ser esos 65.535 que tenemos de este lado. Y así también se le puede aplicar el mismo razonamiento a los demás tipos de datos. Este cuadrito acá representa los modificadores que se le pueden aplicar a cada tipo de dato. Ahora bien, hablemos de los literales. Los literales son tal cual los caracteres que utilizamos para escribir C++. Entonces, puede llegar a ser algo obvio, pero conviene que lo veamos por su nombre formal, que son los literales. Entonces, los literales, por ejemplo, tenemos enteros, que son los números decimales, el 2023, el 1995, en octal, que es la base 8, que tienen que empezar por un 0 para representarlos, entonces puede ser el 0154 o el 0231. Pueden ser los hexadecimales, que le colocamos el prefijo 0x, entonces puede ser el 0x café, 0x 4521. Tenemos puntos flotantes, el menos 5.3. Tenemos incluso la notación de exponente para poder representar estos valores que son más pequeños. Entonces esto sería como un menos 0.000054. Y también tenemos caracteres como IE 0217, pero aquí vean que estamos representando el carácter 0, el carácter 2, el carácter 1, el carácter 7. Acá estábamos hablando de los números, por ejemplo, el 0, 2, 1 y 7. En este punto estamos hablando del carácter. Entonces aquí estamos hablando del número como tal y acá del carácter número 2. Tenemos las secuencias de escape, que son estas que agregué aquí a la derecha, que entonces, por ejemplo, el \n que usualmente utilizamos para hacer un salto de línea, se llaman caracteres de escape. Entonces, perdón, secuencias de escape que tenemos por acá. También tenemos el return o hacer una tabulación vertical, que es este de acá, o hacer una tabulación horizontal, que es este de acá. Entonces, dependiendo de eso. Incluso, vean que, por ejemplo, como usualmente se utiliza el backslash para eh, eh, ejemplificar estas secuencias de escape, cuando realmente si queremos utilizar el string backslash, le utilizamos entonces el carácter de escape de él mismo para poder decir, sí, ahora ya no estoy haciendo un carácter de escape, ahora sí quiero que sea el backslash como el carácter como tal el que se escriba. Y finalmente podemos hablar de los strings, que son hola, bye, con un salto de línea, todos entrecomillados con comillas dobles para que podamos entender las secuencias de escape. Si le colocamos comillas simples, no vamos a ser capaces de poder agregar estas secuencias de escape. Hablemos ahora de lo que son las entradas de usuario. Entradas de usuario son, por ejemplo, los momentos donde, ok, digamos que usted crea una calculadora y usted ocupa que el usuario le ingrese los dos números que usted quiere, o sumar, restar, dividir o multiplicar. Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar un par de directivas, el cin y el cout. Entonces, el cout ya lo hemos utilizado, es para nada más mostrarle un texto en pantalla al usuario. Entonces, aquí vean que declaramos un valor entero x, pero solamente hacemos la declaración. Por ahora, dentro de x, cuando hacemos esta declaración, simplemente lo que hicimos fue reservar un espacio de la memoria para dónde va a estar almacenado el valor de x. Por ahora puede tener un valor y de hecho un valor desconocido. ¿Por qué? Porque no hemos inicializado esta variable en ningún valor conocido. Utilizamos entonces el cout para decirle al usuario, digite un número y listo. Y luego con esta directiva, pero ven aquí el sentido de las flechitas o de estos caracteres, para decirle que lo que sea que ingrese el usuario lo vamos a agregar y almacenar en la variable x. Entonces lo colocamos acá y simplemente luego hacemos una salida por pantalla que diga su número es y colocamos el valor de x para verificar que realmente lo que el usuario había escrito fue realmente lo que capturamos. Asimismo podemos hablar de los strings, que un string es una colección de caracteres, es una cadena de caracteres que son delimitados por comillas dobles. Entonces tenemos este tipo de dato, que es un string, le llamamos aquí str a esa variable y le colocamos entre comillas la palabra hello, solamente como ejemplo. Eh, Aquí en C++ tenemos una librería muy útil que se llama, valga la redundancia, string, y ella va a tener múltiples métodos y funciones, valga la redundancia, que
nos van a permitir trabajar sobre lo que son los strings. Decimos por acá, existen diversas funciones ya predefinidas para utilizar para trabajar con strings. Entonces, cuando queramos utilizar alguna de estas, lo que vamos a hacer es revisar la documentación oficial. No simplemente decir, bueno, yo creo que por sentido común esto debería funcionar de esta manera, entonces el return de esta función debería ser esto. No, nos vamos, revisamos la documentación oficial y salimos de dudas totalmente. Hablemos de los operadores, algunos obvios, otros no tanto. Entonces los obvios, el más para sumar, el menos para restar, el por para multiplicar, el slash para dividir. Luego tenemos este, que ojalá ya lo conozcan en lenguajes anteriores que hayan aprendido a programar, que es el operador de módulo. Entonces el operador módulo, por ejemplo, es lo que me sobra después de hacer una división. Entonces 10 módulo 3 es 1. ¿Por qué? Porque 10 dividido entre 3 cabe 3 veces, llega a 9 y me sobra 1. Por ejemplo, 15 módulo, no sé, 5 es 0, porque 15 cabe exactamente 3 veces eh, en 5. Luego tenemos los de asignación, por acá a la derecha arriba, que entonces estos son igual para asignar, el más igual para sumar algo más a ese valor. Entonces, por ejemplo, cuando colocamos aquí un A más igual B, es lo mismo que agarrar el valor de A más B y asignarlo en A. De manera análoga existen estos operadores para el menos, para el por y para el división. Y además para lo que es el módulo finalmente. Para cada uno de estos se aplica de manera análoga. Luego podemos mencionar acá los relacionales. Y esos relacionales significan que vamos a estar haciendo alguna comparación entre dos elementos. Entonces tenemos el igual igual para comparar si dos elementos son iguales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos 3 igual igual 5, lo que estamos haciendo ahí es una pregunta y eso nos va a dar un verdadero o un falso. Recuerden que estamos en sistemas digitales y por lo tanto entonces solo tenemos dos valores posibles, al menos a este punto, que es sí o no, verdadero o falso, arriba o abajo. Solamente tenemos dos valores y usualmente los vamos a llamar acá verdadero o falso. Luego tenemos el signo de admiración igual, que va a verificar si algo no es igual a. Y entonces, por ejemplo, si aquí yo pregunto 3 no es igual a 5, esto me va a decir verdadero. ¿Por qué? Porque 3 no es igual a 5. Tenemos el operador de mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Y si se aplica la misma analogía, se puede llegar a cada uno de estos resultados para verificar qué es cierto y qué no es cierto. Que lo que no es cierto, entonces en este caso sería falso. Luego tenemos también lo que son los operadores lógicos. Estos operadores lógicos lo que me van a decir es comparar de manera lógica, ojito aquí con esto, es de manera lógica si algo tiene sentido o no. Entonces, cuando por ejemplo utilizamos el doble ampersand, lo que hago en este punto es decir que esto va a ser verdadero, el resultado final, solamente si todos los operandos son verdaderos. ¿Por qué dice si todos los operandos y aquí dice 2? Solamente porque realmente no solamente se pueden poner dos. Aquí yo puedo comparar expresión 1, AND, expresión 2, AND, expresión 3 y así sucesivamente. Y esto me va a dar un resultado de verdadero solamente si todos los operandos son verdaderos. De manera análoga, podemos aplicar el operador OR. Lo que me va a decir es que es verdadero si al menos uno de los operandos es verdadero. Entonces, con solamente que la expresión 1 sea verdadero, ya no me va a importar todo lo demás, con eso es suficiente. Y luego tenemos el operador de negación. Entonces, con el signo de admiración lo que hacemos es negar. Entonces, si expresión era falso, el negado de la expresión va a ser verdadero. Si expresión era verdadera, el negado de la expresión va a ser falso. Ahora podemos aquí ver más operadores. Estos más operadores, por ejemplo, los de la izquierda que tenemos por acá, los bit a bit. ¿Qué es un bit? A este punto no es estrictamente necesario que sepan qué es un bit. Sin embargo, por ejemplo, haciendo una rapidísima introducción a este punto, los sistemas digitales se manejan a nivel de bits y los bits no son más que unos y ceros.
Entonces, por ejemplo, si usted tiene un número de 4 bits, va a ir desde 0000 hasta 1111, que representa el valor 15 en decimal, el sistema decimal que usualmente utilizamos. Entonces, cuando utilizamos estos operadores, que es solamente un ampersand o solamente un pipe o este elevado o este rabito chancho o este menor menor o este mayor mayor, lo que estamos haciendo es trabajando sobre los bits, no sobre la expresión como tal. Entonces, por ejemplo, el número 3, si lo utilizamos como tal, es usualmente vamos a decir, ok, eso es un verdadero. ¿Por qué? Porque es diferente de cero, que es lo que usualmente tomamos como falso, y todo lo que sea diferente de cero lo tomamos como verdadero. Pero cuando utilizamos estas operaciones de bit a bit, ese 3 se tendría que convertir a lo que es la base binaria, y en binario el 3 se representa como un 1, 1. Entonces ese 1, 1 luego se puede hacer una AND con algún otro valor, por ejemplo con el 0. ¿Y qué es el 0 en binario? 0, 0, haciéndolo a 2 bits. Entonces, cuando aquí decimos que es bit a bit, es porque el primer bit del 3, que era un 1, se hace un AND con el primer bit del 0, que era, para la redundancia en este caso, un 0. ¿Cuánto es 1 y 0? Eso es 0, entonces el resultado es 0. Y de manera análoga con los otros bits se aplica también. Pero entonces aquí lo importante es saber que la operación se aplica bit a bit. Y entonces acá me voy a devolver para que ustedes tengan muy claro que acá utilizamos doble ampersand para un AND lógico. Aquí utilizamos un doble pipe. En estos casos de acá estamos utilizando uno solito. Entonces tengan cuidado con eso porque a veces es un error típico estar creyendo uno utilizar esto y realmente tuvo un dedazo y solamente colocó uno. Entonces se está haciendo en ese punto una operación bit a bit. Y otros operadores que podemos también mostrar por acá es un operador que se llama sizeof, que es una función que nos va a dar el tamaño en bytes de un tipo de dato. Entonces, por ejemplo, el entero, si usamos esto, nos va a retornar un 4. ¿Por qué? Porque en este punto estamos, bueno, en esta interpretación se está dando que el valor integer ocupa 4 bytes de memoria. Tenemos también el operador signo de pregunta dos puntos, que lo que hace es funcionar para hacer como un if en una sola línea. Y de esto vamos a hacer un ejemplo porque este operador ternario, que es el nombre que se le da, es bastante útil. Entonces vamos por acá, nos vamos a ir hacia VS Code y entonces vamos por acá. Entonces, por ejemplo, bueno, dejemos ese hola mundo por ahí. No solamente verifiquemos antes de hacer cualquier cosa que esto está funcionando. Hacemos un g++ menos o y va a ser un holamundo punto. Ok, estoy en esta carpeta y tengo que irme más bien hacia el repos. Listo. Y ahora me voy hacia el repositorio. Ahora sí estoy sobre el repositorio que quería estar. Entonces menos o holamundo.cpp. Entonces voy a cambiar aquí por .exe porque uso el tab para que me autocompletara y el archivo fuente que voy a utilizar es el .cpp. Entonces se crea el ejecutable y voy a ejecutarlo con un punto slash holamundo.exe y listo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Declaro una variable que se llama var1 y la voy a declarar en 0, por decir algo. Y voy a hacer lo siguiente, voy a declarar var2 y va a pasar lo siguiente. Entonces el operador ternario, vamos a irnos para ver su utilización. Vean que es string result igual a una expresión y luego el signo de pregunta. Entonces hagámoslo de esa manera. Entonces tenemos la expresión. Vamos a hacer que var2 es igual a y colocamos una expresión. Entonces colocamos aquí var1 es igual a 0. Si sí, hacemos una pregunta y entonces que en var2 se almacene por ejemplo un 15. Dos puntos y si no, ¿cuál valor queremos que se almacene? Un 27, punto y coma para eso. Entonces verificamos la sintaxis, igual a una expresión que se va a evaluar. Si esto es verdad, se asigna este valor a esta variable y si esto es falso, se asigna el segundo valor a esta variable.
Entonces aquí voy a ir a traerme esto de acá, pues, solamente por perezoso. Y vamos a hacer por acá. Vamos a imprimir bar2, que es lo que yo estoy buscando. Y hacemos un por acá. Y solamente esto por orden. Vamos a ver cómo nos va y si tenemos problemas los arreglamos. Compilamos. Ejecutamos. Aquí lo que estamos teniendo es que no estamos colocando como tal el salto de línea. Entonces vamos a hacer esto por acá. Yo creo que incluso esto puede que no sea necesario. Vamos a ver. Porque por ahí lo veo de más. Entonces compilamos y ejecutamos. Y listo, bar2, lo que se está guardando. Bueno, no hicimos un salto de línea aquí arriba, entonces por eso está quedando pegado. Rápidamente compilamos y ejecutamos. Listo, bar2 es 15. Entonces, aquí nosotros nos estamos dando cuenta que se está cumpliendo esta expresión. Y como esto es verdadero, entonces se está asignando este valor a este bar2. Si yo aquí voy a colocar esto en 3, por ejemplo, entonces como bar1 no es 3, se tiene que ir a guardar este 27 en bar2. Voy a compilar primero y ahora ejecuto. Y entonces ahora sí, bar2 es 27. Y esta es la utilización de lo que le llamamos el operador ternario. Luego tenemos otros operadores extras por acá que utilizamos el ampersand para representar la dirección de memoria de un elemento. Ya luego cuando veamos punteros eso lo vamos a ver a profundidad. Utilizamos el punto para acceder a los miembros de una estructura, este guión mayor para simbolizar como una flechita para acceder a miembros también de una estructura, pero ahora a través de punteros. Luego el menor menor y el mayor mayor que hemos estado utilizando tanto en el cout como el sein respectivamente. Ahora bien, vamos a empezar a ver lo que son sentencias de toma de decisiones. Es bastante probable que ya las conozcan, pero no hace mal dar un pequeño repaso con respecto a cada una de estas. Entonces, la primera que vamos a ver es un if. ¿Qué es un if? Bueno, un if va a ser como una sentencia de control. Entonces, vamos a ejecutar lo que está adentro de el cuerpo del if, que es donde dice aquí código, solamente si lo que está aquí adentro es verdadero. Entonces, por ejemplo, número de 5, ¿número es mayor que 0? Sí, ok, se va a ejecutar esto. Se ejecuta esto y listo. Luego se ejecuta el código que está después. Ahora pensemos que la condición es falsa. Entonces lo que preguntamos aquí dentro del if es si el número es menor que 0. Pero el número es 5. Entonces, como no es menor que 0, vean que esta flecha viene por acá y continúa por acá. No se mete a ejecutar lo que está dentro del if. De manera análoga podemos hablar también del if-else, que en este caso tenemos el número 5. Nos preguntamos, ¿número es mayor que 0? Sí, ok, se ejecuta esto y luego de que se ejecuta esto, se salta hacia acá, hasta el código que está después del if-else. ¿Por qué? Porque en el if-else se ejecuta uno u otro, siempre alguno de los dos. Por ejemplo, en este caso, pues se cumplió esta condición. Ejecutamos esto de adentro, esto de acá nos lo brincamos, eso no se ejecuta. Y entonces luego ejecutamos nada más esta parte, que es el código después del if-else. Eso es cuando la condición es verdadero. Cuando la condición es falso, lo que hacemos es entonces saltar al else. ¿Por qué? Porque entonces al esta condición ser falsa, no se ejecuta este pedacito de código que queda por acá y nos saltamos de una vez al else, ejecutamos este código de por acá y luego continuamos con el flujo como siempre. Ese sí se va a ejecutar en todos los casos.
Finalmente, hablando de los if, no solamente tenemos el if y el if else, tenemos un if y luego podríamos tener un else if, que es que si no se cumplió este primer if, podemos revisar otra condición. Entonces veamos los tres casos, donde la primera condición es verdadera, la segunda es la verdadera y que todas son falsas. Entonces, si la primera es verdadera, por ejemplo, números 2, ¿número mayor que cero? Sí, ok, ejecuto este pedazo de código y listo, todo lo que falta de este if no se va a ejecutar. Me salgo y listo, llego hasta este lado. En este caso, si una de estas condiciones no es cierta, paso a la otra, al else if, a revisar esta otra condición. Y como esta otra condición sí se cumple porque el número es cero, ejecuto solamente esta porción de código. En este caso no se ejecutó ni esta de acá, ni esta de acá. Se ejecuta esta, salimos por esta llave y continuamos ejecutando esta parte de acá. Y finalmente, para que entre al else es porque ni siquiera el if ni ningún else if cumplió como verdadero la condición. Entonces se va a brincar todos estos códigos y finalmente llega a este código final que es el del else. Pero eso es lo último que haría y pasaría solamente si ninguna de las condiciones anteriores fue verdadera. Y finalmente ya colocamos el código después del if, que ese sí habíamos mencionado que siempre se iba a estar ejecutando. Luego, no sé si lo habrán visto, igual como yo les decía, no tiene nada de malo que lo repasemos. La sentencia switch case. ¿Qué hace la sentencia switch case? Es lo que está acá. Y como su nombre lo dice, lo que hace es cambiar dependiendo del caso que él detecte. Y entonces, esta parte inicial no forma parte del switch case. Esto es solamente un pedacito de código que declara una variable que se llama operando de tipo carácter, dos variables de tipo flotante que se llaman número 1 y número 2. Le decimos al usuario ingrese un operador y le ponemos las opciones más, menos, por o dividir. El usuario ingresa ese valor y nosotros lo guardamos en la variable que se llama operando. Luego le imprimimos al usuario y le decimos ingrese dos números y los números que ingresa el usuario los guardamos en número 1 y número 2 respectivamente. Y entonces ahora sí, ya entra en lógica el programa que hemos escrito. La sintaxis es la palabra reservada switch entre paréntesis oper, que es el operando que vamos a estar utilizando, e internamente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a buscar el compilador, o cuando se esté ejecutando en este caso, donde el caso de este string coincide con el operando que nos colocaron. Entonces, por ejemplo, si el usuario escribió un asterisco, él se va a saltar de este switch, de esta línea, a donde está el asterisco y va a ejecutar lo que dice esto de acá. El break lo que nos va a decir, o lo que, de cómo lo vamos a interpretar, es, ok, hacemos un punto de quiebre y nos salimos del switch a través de esta llave y se termina el programa con este return 0 porque estamos a través de una función de tipo integer. Y listo. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vuelvo y repito, es ir dependiendo de este valor que vean que operando es un carácter, entonces estamos comparando un carácter con cada uno de estos caracteres para saber cuál es el que tenemos que utilizar y a dónde saltar, en este caso sería. Acá a la derecha está lo que sería un diagrama. Entonces tomamos la expresión, ¿es igual a la primera? No. Ok. ¿Es igual a la segunda? No. Ok. Y así sucesivamente. Después de que sea igual a alguna de estas, lo ejecutamos y listo. El switch termina. De hecho en este caso voy a hacer un pequeño ejemplo con respecto a lo que es el switch case para que nos quede un poco más claro. Entonces voy a eliminar esa parte de acá. Voy a dejar esos que teníamos ahí arriba. Entonces voy a dejar ese var1. De hecho voy a poner var1 en 1, var2 en 2 y creemos var3 en 3 para utilizarlo. Entonces por aquí tenemos el switch case y aquí nos autocompletó el editor de texto. Entonces
¿cuál va a ser la expresión que utilizamos? Y vamos a ponerle var1. Entonces voy a traerme esta llave por acá porque me gusta más cómo se ve. Y el caso en que var1 sea 1, yo simplemente voy a hacer una impresión de, voy a poner por acá case 1 y ya, para saber dónde estoy. De manera análoga voy a colocar aquí otro par, nada más como prueba, sí, otro par para mostrarles algo ahorita. Entonces aquí estoy en el case 2 y acá estoy en el case 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De hecho, estos valores de acá no los estamos usando para nada. Vean que aquí solamente usamos este y se está utilizando acá. Entonces voy a colocar esto acá. Voy a seleccionar todas estas líneas para hacerles una tabulación para que se vea bonito. Y listo. Procedemos a compilar a ver cómo nos va. Ya compiló y ahora ejecutamos. Y vean que caímos en el caso del case 1. Si por ejemplo var1 en vez de valer 1 valiera, esto de hecho vean, voy a comentar estos para que vean que no está afectando en nada. Pero si por ejemplo este var1 valiera 3 en vez del 1 que habíamos dicho, voy a recompilar, ¿verdad? Porque si no el ejecutable no se actualiza. Y ahora ejecuto. Y vean que estoy cayendo en el case 3 de este punto. Algo que quería ejemplificarles es que, por ejemplo, si yo quiero que estos dos impriman lo mismo, no tengo que colocar, por ejemplo, que este se llame case final y este también se llame case final. No estoy obligado a hacerlo de esa manera separada. Entonces puedo agarrar esta línea por acá. En este editor de texto que utilizo, que es VS Code, mantengo presionada la letra Alt y la tecla de arriba para que empiece a desplazarlo. Y entonces aquí solamente lo ejecuto una vez y listo. Entonces aquí, ¿qué me va a ejecutar en este punto? Bueno, var1 es 3. Entonces var1 se va a ir a apuntar a este punto y va a ejecutarme lo que dice case final. Entonces verifiquemos si es cierto lo que les estoy contando. Ya compilé y ahora ejecuto y cae en el case final. Pero ahora verifiquemos que cuando yo también coloco un var1 igual a 2, que va a estar en este punto de acá, con esta sintaxis igualmente va a caer en este print. Compilamos y ejecutamos y caemos en el case final también. Entonces esta es la manera de utilizar un switch case. Importante, nunca olviden lo que es el break al final de todas las instrucciones que quieren que se ejecuten, de todas las líneas de cada uno de los cases, incluso en el caso por defecto, porque ¿qué pasa en este caso por defecto? Voy a colocar por acá un print para contarles qué pasa en ese caso por defecto cuando se utiliza. Entonces, case default, lo voy a poner. Y entonces, por ejemplo, si este var1 tiene el valor 52, pues ninguno de estos case dice 52, entonces se va a ir a ejecutar el valor por defecto. Pero mejor compilamos y ejecutamos para que no me tengan que creer, sino que lo podamos ver. Listo, case default, que fue a lo que llegamos de este lado. Ok, continuemos entonces. Esto era la parte del switch como tal. Ahora podemos hablar también que es posible, no recomendado en muchos casos, pero es posible hacer anidaciones de sentencias. Entonces usted puede hacer, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, le decimos creamos una variable que se llama num de tipo entero. De hecho, en este punto solamente la declaramos. Le decimos al usuario, ingrese un entero, lo guardamos en num y nos preguntamos si número es diferente de 0, entre acá. Entonces entra acá y luego de que entró hay otro if. Cuando tenemos así un if dentro de otro if es cuando le llamamos anidaciones o también en inglés se le llama como nested. Nested if es cuando tenemos estas anidaciones de if. Entonces, la utilización del if es totalmente equivalente al que ya habíamos visto. Entonces tenemos si el número es diferente de 0, entra acá. Si el número es mayor que 0, entonces decimos, ok, el número es positivo. Tenemos un if else acá. Entonces si era diferente de 0, o es positivo o es negativo. Entonces con solamente verificar que no era positivo, ya caemos en el else para decir que es negativo. O bien
Si habíamos verificado acá que if número era diferente de 0 y esto dio falso, si esto dio falso es porque realmente num sí era 0. Entonces, lo que caemos es en este else de acá y decimos el número es 0 y para este caso. Y luego tenemos aquí un cout que dice esta línea siempre es impresa. ¿Por qué? Porque no está dentro de ningún if. Simplemente se va a ejecutar antes de ir a hacer un return 0 finalmente. Ahora hablemos con respecto a los bucles. Entonces, esto de los bucles o los loops que también les llamamos, en este caso vamos a ver tres tipos: el for, el while y el do while. El for es bastante probable que ya lo hayan visto, el while también, no tan posible como sí lo es el for, y el do while, dependiendo de que hayan ya implementado, pueden haberlo utilizado, y si no, igual por acá lo repasamos. Entonces, el for, ¿qué va a tener? Bueno, tenemos una expresión de inicialización, que es el que usualmente hacemos como for in i igual 0. Tenemos una test de condición, que es donde decimos, ok, si es menor a tanto, lo ejecutamos, si no, no salimos. Entonces, si este test condition, esta prueba de la condición se cumple y es verdad, entonces ejecutamos el cuerpo del bucle for. Si no es verdad, listo, nos salimos y este bucle o este loop ya terminó. Si sí se cumplió, ejecutamos el cuerpo, luego actualizamos la expresión y nos devolvemos a verificar la condición que se debe cumplir para ir a ejecutar o no ejecutar nuevamente el cuerpo del for loop o bien salirnos del todo. De manera análoga tenemos el while. El while es, la traducción directa es un mientras. Entonces verificamos la condición. Si eso se da, ejecutamos el cuerpo del while y luego volvemos a ejecutar la condición. Vean que acá no tenemos una etapa que se llame actualizar expresión. Entonces internamente en el while algo tiene que pasar. O sea, como vamos a ver más adelante, que se quiebre el while con un break, con una sentencia break, o bien que aquí internamente, por ejemplo, que la condición de test sea que la variable tal sea mayor a 15 y aquí internamente como parte del código esté algún punto donde se defina que esa variable va a ser mayor a 15, pero no va a haber una porción específica que sea para actualizar la expresión, como si lo hay en el loop, en el for loop. Finalmente tenemos el do while, que es exactamente el mismo que el while, con la salvedad de que se ejecuta al menos una vez el cuerpo de esta sentencia. Entonces tenemos que primero se ejecuta una vez y luego empezamos a revisar las condiciones para que se siga ejecutando. Si es falso, pues ahí terminó, pero al menos se ejecutó una vez, a diferencia del while, que desde un inicio se revisa la condición. Y si el do while después de hacerlo la primera vez se sigue cumpliendo la ejecución, entonces nos da verdadero, ejecutamos nuevamente todo este asunto. Entonces si que caemos acá de nuevo, de manera análoga al caso del while, tiene que haber algo dentro del código que ejemplifique esta parte, que es la parte de actualizar la expresión que estamos utilizando en este rombo de decisión para poder tomar la decisión de si ejecutamos una vez más o si bien nos salimos del todo. Y acá colocamos algunos ejemplos. Entonces, estos ejemplos son para un for, para un while y para un do while. Entonces, acá tenemos un ejemplo. En esto acá tenemos un in main, for in i igual 1, que era la parte de inicialización, i menor o igual a 5, que es la parte de la condición, y el más i, que era la parte de actualizar la expresión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, y lo inicializamos en 1. Luego nos preguntamos, ¿y es menor o igual a 5? Sí, ok, voy a ejecutar el cuerpo de la función. Cuando ejecute el cuerpo de esta función, perdón, del cuerpo del for, voy a actualizar el valor de i. Entonces en este valor de i lo que va a pasar es, ok, voy entonces a aumentar en 1. Y ese aumentar en 1 lo deja en 2. Caigo a esta expresión. 2 es menor o igual que 5, sí, ok, ejecuto el cuerpo de la función, imprimo el numerito y un espacio y así sucesivamente. Hasta llegar al punto donde aquí este i cae a 6
y luego llegamos a un punto acá donde nos preguntamos, ¿6 es menor o igual a 5? No, ok, nos salimos y llegamos a este return 0. Debido a esto es que tenemos esta impresión de 1, 2, 3, 4, 5 para este pequeño for. Aquí también tenemos otra manera de hacer un for, que es para cuando tenemos, por ejemplo, arreglos, que los vamos a ver a detalle más adelante, pero acá está un ejemplo de cómo utilizarlos cuando están en un for o un arreglo. Entonces podemos utilizar esta expresión que es un int n, dos puntos, numarray. Y lo que va a decir es que vamos a iterar sobre este arreglo y cada valor de n que va a ir tomando este for va a ser el valor del elemento. Entonces vamos a tener el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero ojito con esto, va a tener cada n el valor del elemento, no el índice del arreglo. Y eso es importante que se tenga muy claro. Luego, con respecto al while, lo que yo les comentaba, teníamos por aquí una expresión, este in igual 1, de hecho no forma parte del while. Luego, antes de entrar al cuerpo del while, se hace la pregunta, ¿y es menor o igual a 5? Sí, ok, se entra al cuerpo del while y lo que yo les decía, que este más i está haciendo el trabajo que haría este punto de acá, esta sintaxis de acá. ¿Por qué? Porque en este caso del while no tenemos una expresión por aparte que se encargue de hacer esa actualización del valor. Tenemos nosotros como parte de el cuerpo del while hacer esto. En cambio, en este caso, en el cuerpo del for no estamos metiendo algún valor de actualización. Acá sí, y con este while entonces vamos a obtener las impresiones del 1 hasta el 5, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Para que finalmente este más y lo coloque en un 6, llegamos al while, nos preguntamos, ¿y es menor o igual a 6? Perdón, 6 es menor o igual a 5. No, ok, nos salimos y continuamos. Y finalmente tenemos acá lo que es un do while, que equivalente a este, pero hacemos un do, o sea, un hacer en español, del inglés la traducción. Ejecutamos esto y luego de haberlo ejecutado una vez, nos empezamos a cuestionar si cumplimos cierta condición. Como cumplimos cierta condición, ya empezamos entonces a devolvernos y a devolvernos y a devolvernos. Pero a partir de ese momento ya empieza a funcionar como un while clásico. Y por lo tanto, en este caso, de hecho, la impresión en pantalla que hace este código es un 1, 2, 3, 4, 5, igual que el while que acabamos de revisar. Vamos a revisar ahora lo que son las sentencias break y continue, que estos sí podrían ser nuevos conceptos que podríamos estar revisando. Tal vez no, tal vez ya lo han visto en otras anteriormente porque han visto un poco de C. Las sentencias break y continue se utilizan en los for y en los while. Entonces, ¿cómo se utilizan? El break, en traducción al español, significa quebrar. Entonces, quebrar el ciclo. El continue significa continuar. Entonces continuamos hacia la siguiente iteración y listo. Entonces la manera de utilizarlos es, ok, tenemos un for, la parte de inicialización, la parte de la condición y la parte de la actualización. Y, perdón, e internamente, si en algún punto llegamos a ejecutar el break, nos salimos del for del todo. Se quebró el ciclo, se quebró el bucle, hasta ahí llegamos. De igual manera con la parte del while, perdón. Si llegamos a un punto donde el break se ejecuta, nos salimos del while y continuamos por afuera. Ya aquí no importó por qué punto iba, si iba muy al inicio, si iba en medio, si iba al final. Si llegó al break, listo. Es más, ni siquiera es necesario que haya un if y aquí una condición para hacer el quiebre. Acá se pone como ejemplificación. ¿Por qué? Porque no tendría sentido colocar un while y además sin algún if interno, un break. No es totalmente necesario siempre un if, pero aquí se usa como ejemplo. De manera análoga, con respecto al break, lo que hacemos con el continue es simplemente saltar hacia la siguiente iteración. Entonces, en vez de hacer un break aquí que nos salimos del todo, simplemente nos saltamos a la etapa de actualizar el valor y luego empezamos a revisar la condición para saber si tenemos que ejecutarlo nuevamente o no. Y de manera exactamente análoga con respecto al while, si nos encontramos con un continue, lo que hacemos es
saltar hacia la condición. ¿Para qué? Para revisar si se cumple dicha condición. Y si nos da verdadero, pues entonces ejecutamos el cuerpo de este while. Hablando un poco ahora de los tipos de datos que habíamos visto como derivados, podemos hablar de los arreglos. Y de estos arreglos, bueno, aquí en este ejemplo que estamos colocando un arreglo, por ejemplo, de tipo entero, de tamaño 6. Y no solamente lo estamos declarando, además lo estamos inicializando. Entonces aquí inicializamos con los valores 19, 10, 8, 17, 9 y 15. Entonces vean que nosotros tenemos un arreglo que se llama X de tamaño 6. Entonces, ¿cuáles van a ser los índices? Se empieza el conteo de los índices en 0. Entonces, si tenemos algo de tamaño 6, los índices para cada uno de estos elementos van a ir desde el 0 hasta el 5. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí está la ejemplificación, que básicamente el x de 0 nos va a decir el primer elemento, el x de 1 nos va a dar el segundo elemento, el x de 2 el tercer elemento y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando hacemos un x de 6 para hacer una declaración e inicialización y solamente especificamos los primeros tres elementos, el 19, el 10 y el 8? Bueno, acá estamos viendo que los otros tres van a ser inicializados en ceros en este caso. Usualmente, por ejemplo, si colocamos esto acá, no es una práctica muy agradable poder llegar y asumir siempre que esto iba a estar en cero. Entonces, si queremos hacer eso, si queremos dejar eso en blanco, pues lo dejamos en blanco, pero cuando lo necesitemos, mejor lo cargamos con un valor que nosotros sepamos, podamos decir que es conocido. De manera análoga podemos hablar también de los arreglos en dos dimensiones, porque aquí teníamos simplemente una dimensión en este eje y pues si cambiamos a dos dimensiones, pues colocamos acá con esta sintaxis de corchetes, paréntesis cuadrados, las filas y columnas. Entonces tenemos tres filas, fila 1, fila 2, fila 3, cuatro columnas, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Y la manera de accederlos se mantiene. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es primero es el índice de la fila y luego es el índice de la columna. Y entonces cuando nosotros queramos acceder a esto, simplemente lo hacemos como pares ordenados. Y para especificarlos o para hacer la declaración e inicialización tenemos dos maneras. Una más bonita que la otra, particularmente, pero ambas totalmente válidas. Una manera es simplemente colocarlo de esta manera. Voy a cambiar un poco por acá esto para que puedan verlo. Colocarlo de esta manera. Entonces, si es de una matriz, o sí, una matriz en este caso se podría llamar de 2 por 3, va a tener 6 elementos. Entonces colocamos así seguidos del 2, 4, 5, 9, 0, 19. Él va a entender que el 2, 4, 5 es para la primera fila y el 9, 0, 19 para la segunda fila. Pero a veces también tenemos que pensar en que esto podría leerlo alguien más y que queremos ayudarle. Entonces lo que hacemos es usualmente hacerlo de esta manera. Especificar acá un poquito de llaves más para poder decir, ok, esta es la primera fila, esta es la primera columna. Para gustos colores, ambas totalmente válidas, pero yo particularmente prefiero bastante la segunda porque es bastante más claro y legible cuando uno está revisando código. Ahora vamos a estar revisando lo que son las funciones en C++. A ver, existen dos tipos de funciones, las que son predefinidas, que son las que ya C++ trae a través de una librería, por ejemplo, ya precargadas, y otras que nosotros podemos crear, valga la redundancia, que le vamos a denominar creadas por el usuario. ¿Cómo es la sintaxis de una función? Bueno, acá la tenemos, tiene un tipo de retorno, puede ser un integer, puede ser void para que no tenga retorno, puede ser float, puede ser un string, y hay de diferentes tipos, los que hemos visto. Luego tiene el nombre de la función y va a tener una lista de parámetros que puede recibir. Parámetro 1, parámetro 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos que colocar cuál es el tipo de parámetro, si es un entero, si es un flotante, si es un string y todo este asunto, ¿verdad?
Entonces, acá tenemos un ejemplo, una declaración de una función que es de tipo void, que dice saludar, y lo único que hace internamente es una impresión por pantalla que dice hola mundo, y listo. No tiene ningún return acá porque es de tipo void, entonces no lo necesita. Entonces, bueno, acá está la explicación, el nombre de la función, el tipo de retorno, los paréntesis que aquí está en blanco significa que no toma ningún parámetro y lo que está dentro de las llaves es el cuerpo de la función. Entonces acá nosotros tenemos pues un ejemplo de cómo sería al ejecutarlo. Cuando estamos en main e invocamos esta función, va a brincar a donde estaba la función, donde está definida. Ejecuta su código y luego cuando termina se devuelve para continuar con la ejecución. Es algo que ya tienen muy interiorizado, pero siempre conviene hacer un repaso. Luego, ahora hablando de los argumentos de una función, hablamos que puede recibir argumentos. Entonces tenemos cuatro tipos. Los argumentos de valor, los argumentos por referencia, los punteros y también no son otro tipo, pero podemos hablar también de lo que son los argumentos por defecto. Que es que, por ejemplo, el por defecto es, usted puede enviar este argumento, pero si quiere no lo hace, pero cuando no lo haga, va a valer este valor, por ejemplo. Entonces empecemos a revisarlos por acá. Cuando decimos argumentos por valor, es lo que estamos acostumbrados a ver, que son los argumentos como tal. Mandamos un 5, mandamos un 8, mandamos un 24, se procesa y listo. Luego, los argumentos por referencia es que no mandamos el 5, el 8 o el 24, sino que mandamos una copia del valor de la variable. Entonces, lo que les suceda a esa variable en ese punto no le está sucediendo solamente en ese scope o en ese alcance, le está sucediendo a la variable original. Luego, cuando hablamos de argumentos de puntero, es que estamos enviando una variable de tipo puntero que internamente lo que contiene es la ubicación, es la dirección donde está almacenado cierto valor. Y los argumentos por defecto, pues lo que ya hemos visto, bueno, lo que les expliqué al inicio de esta diapositiva, que es que dependiendo si no lo mandamos, va a tomar un valor por defecto. Acá tenemos entonces un ejemplo que dice argumentos de una función. Tenemos una función de tipo void que se llama desplegar números y recibe los números los argumentos n1 y n2. Vean que acá esto está antes de la función main. ¿Por qué? Porque cuando esto viene y se ejecuta acá, él tiene que ya haber sabido que existe una función que se llama desplegar números, display num, y que este es el cuerpo de la función. Vean que en este caso, de hecho, cuando la invocamos, display num, le pasamos número 1 y número 2. Y listo, acá estamos pasándoselo y aquí le van a llegar. Cuando le llegan de esta manera, aquí internamente podemos utilizar las variables n1 y n2 como si fueran este num1 y num2, perdón, que vivían en este scope, pero al hacerlo de esta manera, ahora pasan a llamarse en este scope acá internamente, pasan a llamarse n1 y n2. Entonces acá tenemos el ejemplo, display number es una función que tiene como cuerpo el número entero es e imprime n1, el número double es e imprime n2. Y entonces, ¿qué hacemos en este punto en el main? Ok, declaramos un num1, declaramos un double num2, le ponemos un 5, un 5.5 y cuando invocamos a la función, que esta es la parte que denominamos invocar porque es cuando lo elegimos, cuando lo colocamos, entonces le pasamos como argumentos num1 y num2. Vean que acá, a pesar de que pasamos num1 y num2, acá en la función se trabaja como n1 y n2. Estos nombres no necesariamente tienen que ser idénticos, pueden ser diferentes, de hecho en este caso están siendo distintos. Ahora bien, algo que ocupamos entender cuando hacemos este tipo de situaciones con respecto a los argumentos es que la función main también podría recibir lo que son argumentos. Y nosotros, pero ¿por qué? Si la función main, o sea, no hay ningún punto en el programa donde yo llame a la función main. De hecho, la función main no puede ser recursiva, no puede llamarse a sí misma. Pero entonces lo que pasa es cuando hacemos el ejecutable. Entonces, los argumentos clásicos que vamos a tener por acá son estos, int argc y
un puntero de tipo carácter que va a ser argv, que entonces lo que dice acá es que lo que vamos a recibir son strings. Entonces, a pesar de que podemos recibir argumentos un 8, no vamos a recibir el 8, vamos a recibir la letra número 8. Entonces tenemos que tener cuidadito con esa parte. Entonces acá decimos que argc y arv son parámetros que se utilizan en la función main para recibir argumentos desde la línea de comandos. Entonces, ¿qué es cada uno de estos? ¿Qué significa argc? Significa argument count, la cantidad de argumentos o la cuenta de argumentos en este caso. Y el argv significa argument vector. Entonces tenemos en este caso que es un arreglo de cadenas de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Bueno, un string. Entonces ahí tenemos todos los elementos y esto vamos a pasar a utilizarlo para que quede totalmente claro. Entonces nos vamos por acá, vamos a borrarnos toda esta parte por acá que ya no la necesitamos por lo que vamos a hacer. Y ok, entonces int argc char asterisco, luego veremos esa notación y por ahora la podemos copiar. Entonces, a ver, no tenemos ningún dedazo. Ajá, correcto, nada más para que sea más bonito esto. Y mantener el ejemplo que tenemos por ahí, este asunto. Entonces, lo que vamos a colocar por acá va a ser esto. Entonces, argc, dos puntos. Colocamos aquí la variable argc, que es la que queremos imprimir. Y el std en L para hacer un salto de línea. Y luego hacemos otra impresión que sea argv. Y aquí en el argv vamos a imprimir el argv 0 para que vean que nos imprime ese argv 0. Entonces procedo a compilar. Si tenemos algún problema lo resolvemos. Compiló y ejecuto. Entonces vean que, bueno, voy a quitarle este salto de línea acá para que quede bonito la impresión. Vean que en este caso argc es un 1. ¿Por qué? Porque como yo cuando estoy ejecutando esto de acá no le estoy pasando nada extra, él detecta que el único argumento que va a tener es argv. Y argv de 0 lo que trae es el nombre de este ejecutable. Entonces por acá de hecho es el nombre del programa en sí, dice arg0v, perdón, argv de 0. Entonces por ejemplo, si yo aquí cuando lo ejecuto le mando un 5, ahora argc es 2 porque le estoy mandando otro argumento. Si aparte de mandarle un 5 le mando un hola y luego le mando un 65, argc es 4 porque le estoy mandando 3 argumentos más el que él tiene por defecto, que es el nombre del programa básicamente. Entonces de hecho acá tengo eso, pero voy entonces a imprimir y ahora no solamente voy a poner argv sino también argv de 0 para poder imprimir los otros. Entonces colocamos el 1, el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3. Entonces tenemos que recompilar. Y vamos entonces a imprimir esto de acá, a ejecutarlo. Y ahí está. Entonces argc es 4. El argv de 0 es el nombre del programa, que es el lamondo.exe que tenemos. El argumento 1 es el 5, el argumento 2 es el hola y el argumento 3 es el 65. ¿Por qué esto nos puede ayudar? Porque en algunas ejecuciones queremos nosotros pasarle parámetros a la función main, al programa de manera global, no pedírselos al usuario. Entonces, esta es una manera en que podemos lograr este asunto. Continuamos por acá entonces. Acá está un ejemplo, de hecho, de que si este ejemplo está totalmente
válido de ejecutar, de que si argc es mayor a 1, o sea que si hay argumentos adicionales, entonces hace un for desde el 1 hasta el argc para ir imprimiendo cada uno de estos. La sentencia return en una función, también conocida, pero la repasamos, lo que nos va a decir es en qué se va a convertir esa función. Entonces, cuando aquí tenemos una declaración de una función que se llama agregar o sumar y recibe dos argumentos, un entero que se llama a y un entero que se llama b, y tiene un return de a más b. Entonces, cuando invoquen add con a y b, esto se va a convertir, donde sea que la invoquen, en la suma de a y b. Entonces, esta de acá, cuando la invocan, esto es equivalente a que yo borre esto que estoy señalando acá, que estoy encerrando, y coloque ahí un 178. ¿Por qué? Porque este return, eso es lo que implica, que en ese punto se va a retornar o a colocar lo que aquí sea que diga, o sea, lo que sea que diga en el return de la función que estoy invocando. Acá está el ejemplo, este mismo, pero ya a nivel de código, que está totalmente válido para ser ejecutado. Ahora bien, ¿qué es el prototipo de una función? Cuando hablamos de prototipo, nosotros usualmente hacemos referencia a lo que es como la forma o el esqueleto de. Entonces, aquí decimos, en C++ el código de declaración de la función debe estar antes de la llamada a la función. Fue lo que yo les contaba antes, que para ejecutar ya el main tiene que saber que esa función existe. Entonces dice acá, sin embargo, si queremos definir una función después de la llamada a la función, necesitamos utilizar el prototipo de la función. ¿Por qué? Porque a pesar de que no está la definición, le estamos diciendo, más adelante, yo le voy a usted a contar cuál es el cuerpo de esta función. Esta función por ahora nada más le cuento que es de este tipo, se llama así y recibe argumentos con estos tipos. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Tenemos acá una función prototipo y le decimos, es un entero, se llama add y recibe dos parámetros de tipo entero. Entonces, a pesar de que este main viene, se ejecuta acá, crea una variable que se llama suma y luego usa esto, perdón. Luego usa en sum almacena lo que retorna esta función add, pero en este punto aquí vamos línea por línea y todavía no habíamos llegado a la definición. Pero gracias a esta función prototipo, el compilador es lo suficientemente inteligente para decir, sí, yo sé que por ahora no, pero yo sé que en algún punto por ahí él prometió que me lo iba a colocar. Entonces, acá después de esto está. ¿Por qué? Porque esto no es un lenguaje interpretado. Yo no voy línea por línea y listo, me devuelvo del todo. Desde antes de ejecutarse ya se recorrió todo esto para armar los archivos de compilación. Entonces, esa es la utilidad de lo que son los prototipos de una función. Ahora les comento acá un nuevo concepto que se llama sobrecarga de funciones. Y eso sobrecarga, perdón, esa sobrecarga lo que significa es que tenemos algo con el mismo molde y le estamos empezando a caer encima. Entonces, esto puede ser un poco abstracto y la mejor manera de salir de la abstracción es utilizándolo. Suena un poco extraño al inicio, pero vean esto. Dice en C++, dos funciones pueden tener el mismo nombre si el número y o tipo de argumentos que se le pasan es distinto. ¿Por qué? Porque ya tenemos algo distinto. Entonces en ese caso ya tenemos una manera de identificarlas. Estas funciones que tienen el mismo nombre pero diferentes argumentos se conocen como funciones sobrecargadas. Entonces, podríamos tener una función que se llama test que no recibe argumentos. Y podríamos tener una función que se llama test que recibe un entero que internamente lo llamaríamos a. O bien podríamos tener incluso otra función que también se llama test, pero que es de tipo flotante y que ahora recibe un argumento que se llama double a. Y podemos tener una cuarta función que también se llama test y que recibe dos argumentos, un entero que le llamamos a y un double que le llamamos b. ¿Pero por qué? O sea, y cuando yo invoco test en mi código, ¿cómo vas a saber de cuál de todas era? Bueno,
es precisamente estas diferencias las que nos va a ayudar a saber cuáles eran. Porque si usted llama test pelado, pues se ejecuta esta. Si llama a test y le pasa un entero, se va a ejecutar esta. Si llama a test y le pasa un flotante, se va a ejecutar esta. Y así sucesivamente. ¿Cuál es un error de código? Como este. Tenemos dos funciones que se llaman igual y reciben los mismos argumentos. El tipo es distinto, pero es que eso no era lo que habíamos definido para que tenía que ser distinto. Entonces, lo que tiene que ser distinto es el número y o el tipo de los argumentos. No estamos hablando del tipo de la función como tal, nada más tener eso claro. Acá tenemos un ejemplo utilizando un diferente tipo de parámetro. En este caso tenemos una función de tipo flotante que se llama absoluto que recibe un argumento flotante que se llama var. Y en esta otra recibe un argumento entero que se llama var. Este es de tipo flotante y ese es int, pero vimos que eso no era suficiente para diferenciarlas. Entonces, cuando usamos dentro del main la función absolute y le pasamos un -5, es un entero. Entonces se va a ir a ejecutar esta. Cuando le pasamos un 5.5 y un f para decirle que es un número flotante, el compilador va a entender que la función que tiene que utilizar es esta de acá. Acá está a la derecha este ejemplo que tenemos acá, pero ya en código. Entonces declaramos la función absoluta, tenemos el cuerpo de la función y tenemos un valor de retorno. Tenemos otra función que se llama igual, perdón, pero con un valor, con un tipo de parámetro distinto, y esa firma es la que nos va a permitir diferenciarlo. Ahora bien, podemos también utilizar una diferenciación por una cantidad diferente de número de parámetros. Entonces, en este caso tenemos 3 display, esta tiene 2 argumentos, esta tiene 1 y esta tiene 1. Pero estas dos, ¿cómo se diferencian? Porque incluso son el mismo void. Ah, el tipo de parámetro. Vea, este es double y esto es int. Entonces, cuando aquí tenemos A y B, A es entero, B es 5.5, que es un flotante o un double. Display de A, ok, la de entero se llama esta. La de flotante se llama esta. La de dos parámetros, uno entero y uno flotante, ok, se llama esta. Y acá a la derecha les agrego el código de cómo ejemplificar esto. Entonces ya sabemos que podemos hacer una sobrecarga de funciones y eso es para poder tener funciones que se llaman igual. Luego habíamos hablado de las funciones con valores por defecto en sus parámetros. Entonces aquí tenemos 4 casos distintos. Cuando no pasamos ningún argumento y si no pasamos ningún argumento, entonces tenemos que especificar el valor entonces por defecto de cada uno de estos argumentos. Entonces podemos hacerlo de esta manera. Entonces cuando temp, aquí solamente estamos haciendo que el prototipo, ¿verdad? Que ya habíamos visto que era. Le decimos que es un valor entero, que por defecto es un 10, y que es un valor flotante, que por defecto es un 8.8. Cuando aquí le invocamos y le pasamos un temp y no le pasamos ningún argumento, él por defecto pone un 10 en i y pone un 8.8 en f y listo, empieza a ejecutarse. Luego, la segunda manera que tenemos es solamente especificar el primer argumento. Entonces, cuando tenemos aquí otra vez el mismo prototipo de función, vean que es la misma, y solamente le pasamos un 6, él va a decir, este 6 es para el primero y al segundo le coloco el valor por defecto que tenía el prototipo de la función y listo, ejecuto el cuerpo de la función. Luego tenemos un valor un caso cuando todos los argumentos son pasados. Entonces, si pasamos todos los argumentos, pues no tenemos nada que hacer, no tenemos que utilizar estos valores por defecto. ¿Por qué? Porque estamos eh, indicando de manera explícita el valor de cada uno de los argumentos de esta función. Y luego voy a mostrarles un error. ¿Cuál es un error? En el caso en que yo estoy tratando de pasarle el valor del segundo parámetro. Esto está mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que colocar de primero los que van con un valor por defecto. Entonces, por ejemplo, yo no puedo simplemente
no pasar este i y esperar poder ser capaz de pasar este 3.4 que hacía referencia al flotante, que es el segundo argumento. Entonces, esto es un error y por lo tanto el compilador nos va a dar un error indicando ese problema. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, de algunas situaciones inválidas. A la derecha arriba vemos que yo no puedo decir, ok, este prototipo de la función, el in A, el B igual 3 y el C y el D. ¿Por qué? Porque todos los argumentos que tengan un valor por defecto tienen que ir al final. Entonces yo podría colocar A, B y C y luego el D igual a algo, eso sí, pero así no, uno en medio todo atravesado no es posible. En este caso hicimos uno sin valor por defecto, con valor por defecto, sin valor por defecto y con valor por defecto. Y eso no es válido. Lo que sí es válido es dejar algunos sin valor por defecto, pero tienen que estar al inicio de la función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo uso este add en la función, puedo mandarle solamente un 5 y un 8. Y él va a saber que el b es 3 y el d es 4 dentro de la función. Porque son los valores que tienen valores por defecto. Los parámetros, perdón, que tienen valores por defecto. Entonces, aquí hay otra parte que, que tenemos para ver de un código inválido, que tenemos el inMain, tenemos la función display, y aquí tenemos, ok, display es un tipo char, que le mando un C, y luego un int count, que es un 5. En este caso, esto es inválido, perdón, porque no estamos colocando nosotros este valor de acá. Vean que aquí, este inMain, nunca le colocamos aquí el prototipo. Aquí nosotros no estamos colocando ningún prototipo de función y por lo tanto cuando esto llegue aquí pues no va a funcionar. Ok, continuemos entonces. Finalmente podemos llegar a hacer una continuación de lo que habíamos visto sobre variables y su alcance o el scope en inglés para mostrar que es una variable local estática. Perdón, continuemos porque me agarró una tos. Ok, sí. Les decía, una variable local estática existe solamente dentro de una función donde se declara. Decimos aquí que es similar a una variable local, pero la vida de esta comienza cuando se llama a la función por primera vez y finaliza hasta que se muere el programa, o sea, hasta que termine. Es un poco extraño, pero es útil para lo que es ahorro de memoria, porque por ejemplo, en este caso de acá, decimos aquí la principal diferencia entre la variable local y la estática es que el valor de la variable estática persiste al final del programa. En cambio, la local, no, la local muere. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dentro de esta función que se llama test, dice static in var igual 0, más y más var en este caso, y nada más imprimimos esto de acá. Entonces, nosotros vean que esta al inicio de los tiempos no existía. O sea, esta es la declaración y la inicialización. Entonces, cuando en el main llamamos por primera vez a test, ahora sí se va a hacer la declaración e inicialización. Se pone en 0, se aumenta en 1 y se imprime. Por eso vemos por acá este valor en 1. Cuando hacemos la segunda llamada, ya esta línea no se hace. ¿Por qué? Porque ya está declarada e inicializada. Se salta 1 a esta de acá, que es aumentar en 1 la variable var, y cuando imprimimos, por eso es que vemos acá un número 2 por este lado. Ahora bien, terminando esta parte del scope, la palabra reservada extern, que es como algo externo, podríamos llamarlo de esta manera, o hacer esta traducción burda, es algo que se utiliza en perdón, para decirle al compilador, esta variable está declarada o inicializada en otro archivo. Usted confíe que eventualmente le llegará un archivo fuente que tenga esta definición. Entonces decimos acá, leemos por este lado, decimos extern es una palabra reservada que se utiliza para declarar una variable, función o u objeto global que ha sido definido en otro archivo o unidad de traducción. Entonces, por ejemplo, acá les coloco el ejemplo en que, por ejemplo, si en el archivo contador.cpp yo defino int contador igual 0,
yo puedo en un archivo que se llame principal.cpp solamente colocar al inicio extern in contador y por lo tanto dentro de este archivo en el principal.cpp puedo utilizar la variable contador sin problema porque ya le dije al compilador, tranquilo. Esta variable hay otro archivo que la declaró y la inicializó. Acá tenemos un ejemplo que es, por ejemplo, esto ya es a nivel de funciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos un programa 1 que tiene un incount y un extern void write extern. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Le estoy diciendo al programa 1 que en algún otro archivo fuente hay una función que se llama write extern, que aunque aquí en este main la usen, no se preocupe porque hay otro archivo que la define. Y si vemos de hecho en este programa 2, acá está la definición de esa función del write extern, y por eso al decirle aquí programa 1 extern, el compilador se queda tranquilo porque él sabe que en algún momento llega. De manera análoga sucede con la variable count, que en programa 2 le decimos, usted puede usarla aquí adentro, hay otro lugar donde se está definiendo y ese otro lugar es programa 1. Vean que de hecho no tienen que ser totalmente lineales, vean que en este caso programa 1 hizo extern de algo que está en programa 2 y programa 2 hizo extern de algo que está en programa 1. Totalmente válido. Y ya para ir terminando, les presento lo que son las estructuras. ¿Qué son esto de las estructuras? Bueno, eh, cuando estamos trabajando en proyectos grandes, ocupamos agregar o como definir grupos de datos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, podemos utilizar este de hecho, libros. ¿Qué características va a tener siempre un libro? El título, el autor, la asignatura, el identificador. Entonces, para no tener título 1, tal libro, autor tal libro, materia, tal libro. Entonces lo que hacemos es crear una estructura. Esto lo habíamos visto al inicio de esta sesión cuando estábamos hablando de lo que son los tipos de datos. Entonces la estructura que se llama aquí books es un tipo de dato y va a tener 4 miembros en este caso, título, autor, asignatura y el identificador. Entonces, ¿por qué nos conviene esto? Para no tener 4 variables por ahí chorreadas que todas están por aparte entre sí. Entonces, como no están por aparte entre sí, sino que están englobadas, pues es más fácil su manipulación. Y aquí entonces yo puedo definir, esta es la estructura o la sintaxis para definir un struct. Cuando yo lo defino, como usualmente a veces hacíamos integer var punto y coma para definir un entero, aquí hacemos struct box book 1, book 2 y así sucesivamente porque estamos creando un nuevo tipo de dato en este caso que se llama libros. Y entonces nosotros utilizamos el operador, yo le llamo el operador puntito, para acceder a cada uno de los miembros. Entonces en el book 1 .title en el título le escribo aprender C++, el lenguaje de C++. En el autor le pongo el autor. En la materia le pongo tal materia. En el identificador le coloco un identificador. Y luego también, tanto para hacer que esto realmente los invito a investigar esta función que se llama string copy, que lo que hace es copiar este texto donde empieza este de acá, esta dirección. Entonces eso es interesante para saber cómo funciona por debajo. Y lo que les quería comentar es que también para hacer una impresión, no solamente para acceder a colocar la información en él se usa de esta manera, sino también para obtener lo que hay guardado se usa book1.título y así sucesivamente. Acá tenemos un ejemplo ya aplicado donde a la izquierda tenemos una estructura que se llama persona, que tiene 3 miembros, el nombre, la edad y el salario. Y entonces nosotros simplemente podemos hacer persona P1. Entonces le podemos pedir al usuario que nos ingrese el nombre de una persona y lo que nos ingresa el usuario lo guardamos en p1.nombre. Entonces va a quedar dentro de este caso, pero vean que esta estructura se llama persona, pero la instanciación, así como a veces llamamos in_var, aquí hacemos person p1. Entonces es p1 el valor de esta variable y en P1 podemos guardar el nombre, la edad y su salario y además también lo podemos desplegar por pantalla de esta manera para verificar que lo que habíamos guardado acá o lo que creíamos haber guardado desde el usuario
realmente se guardó de manera correcta. Y por acá a la derecha les muestro un posible ejemplo de utilización de este programa que tenemos a la izquierda. Eso sería todo por esta sesión y nos vemos en la próxima.